Hola Agustín, muy buenos días, muy buenos días a la audiencia y gracias por la convocatoria. No, por favor. Eh, ¿Qué se necesita, digamos, para empezar a encauzar algunas cuestiones que parecen estar desbordadas en términos de salud mental? ¿Es una reforma legal, otra política pública, es otra concepción del tema? ¿Qué me puedes decir respecto de esta cuestión, Daniel? Eh, Qué buen tema, Agustín, porque la verdad que el tema de la salud mental todavía sigue siendo un tema que no habría que darle tanta importancia, ¿viste? O sea, concurrir a un especialista, concurrir a un psicólogo, un psiquiatra, es como que todavía hay ciertos tabúes sobre eso, ¿no? Porque uno dice, eh, ¿por qué no consultás con un psicólogo? ¿Por qué no pedís acompañamiento en una terapia? Si yo no estoy loco, yo no necesito, yo puedo solo, ¿no es cierto? Como que la salud mental queda en un plano que no habría que resolver, sino que uno es el que puede cuando a veces no tiene las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? O sea, uno toma como ejemplo, tiene un problema coronario, va al cardiólogo, un problema renal, va al nefrólogo, y así sucesivamente. Pero la salud mental como que siempre queda ahí, en un plano que no le queda la importancia. Para vos, hay que hacer una distinción o no entre la salud mental vinculada a cuestiones, vos ayúdame a definirlo un poco más, ¿no? Que tienen que ver más que nada con la neurología, con la cuestión biológica de las personas, separarlo de otro tema que es más vinculado a lo actitudinal, que es el consumo de sustancias problemáticas, porque hoy vos hablas de salud mental y englobas todo esto. Aquel que Ujú. tiene una patología bien clara y definida de la psicología o de la psiquiatría, y aquel que tiene una serie de comportamientos que están asociados con los consumos problemáticos. Y todos entran en la misma bolsa. ¿Hay que seguir discutiendo todo adentro de esa misma bolsa o hay que empezar a separar? Yo creo que hay que empezar a separar. Mira, corrernos un poquito, que también está bueno seguir teniendo esa mirada de salud, de enfermedad, pero también involucrar, que la persona se involucre dentro de su patología, ¿no es cierto? Por el tema del compromiso. O sea, no solamente una mirada más, eh, si se quiere, salud, enfermedad, sino una mirada más biopsicosocial, ¿sí? Que se está apuntando a eso. Una mirada más integral, ¿no es cierto? Donde el paciente también es responsable de su temática y de su toma de decisiones para poder mejorar en esto, ¿no es Es que cierto? ahí hay un punto, Daniel. Cuando alguien está fuera de eje, como se suele decir coloquialmente, Ujú. ¿qué tan en eje está como para tomar decisiones respecto de su propia, digamos, de lo que tiene que hacer o debería hacer, o del tratamiento o no, o de lo que podría llegar a iniciar en función de su propio cuadro de salud mental? Bueno, por eso apuntamos también al trabajo interdisciplinario y en redes, ¿no es cierto? Tratar de encontrar un acompañamiento, pero bueno, a veces las personas vos sabés bien que no pueden poner en palabras, les cuesta tomar decisiones. También hay una realidad que no hay un espacio para una consulta psicológica porque todos los sistemas, tanto públicos como privados, están desbordados en el tema de los turnos, de encontrar un espacio. Pero bueno, es esta, ¿no es cierto? Uno dice, como que se deja en un segundo plano el tema de la salud mental, pero tampoco se encuentran turnos, o sea, hay un pool que está consultando y tampoco se generan espacios. La realidad es que vamos notando los profesionales que cada día surge más el tema del estrés, de la intolerancia, de la frustración. El umbral de tolerancia está por debajo del primer escalón, constituye mucho la agresividad, la impulsividad, y son factores que realmente conducen a la persona a ponerse violenta, ¿no es cierto? Bueno, esto reaparejado el consumo problemático y otras situaciones que a la persona la desbordan, ¿no es cierto? Me, Pero me- me parece que también está, juega, digamos, en esta discusión, es el tratamiento, digamos, más, ¿cómo te diría? Me sale con pérdida de la libertad, pero no ese es el punto, ¿no? ujú, Digamos, a puertas cerradas, ¿no?
para los casos graves, para los casos que pareciera ser no se resuelven naturalmente ni con esa predisposición del propio paciente como para encontrar una salida, si la alternativa puede ser volver a aquella vieja práctica en donde había una suerte de confinamiento hasta tanto se resuelvan esos problemas de salud mental. Claro, bueno, acá estamos hablando de un modelo biomédico, ¿viste? Donde la, la persona era, bueno, objeto del médico y quien era el que se encargaba de socializarlo y de curarlo. La nueva ley de salud mental, viste que nombra que la internación es el último recurso, puede ser voluntario o involuntariamente, en el caso que corra riesgo para sí o para terceros, ¿sí? Ahora, si se decide internar, la persona tiene que ser lo más breve posible para volver a insertarlo a esa mirada biopsicosocial, no patologizante y con un seguimiento ambulatorio, ¿no es cierto? Por eso hay instituciones que tienen un dispositivo de no solamente de internación, sino de hospital de día y ambulatorio, ¿no es cierto?, para poder seguir esa secuencia. Pero la nueva ley de salud mental habla del modelo ¿no?, de que la internación es el último recurso. Acá tenemos un caso en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, con un paciente que está identificado, públicamente se lo conoce con las siglas de su nombre y apellido, ¿no? Pero que ha sido conocido por agresiones que se han dado en la vía pública, a alguna mujer en algún momento en la vereda, a un vecino que estaba tomando una cerveza en una confitería, también en el Bajo. Se lo conoce como TT. Y por las siglas, ¿no? Y Julio, que es un oyente nuestro, nos escribe, dice, ayer me crucé con TT, anda por la calle comprando alcohol. Y es el mismo personaje que protagonizó hechos violentos en la guardia de unos hospitales de aquí de la capital neuquina y tampoco saben cómo controlar eso, eh, cómo encauzar, digamos, ese tipo de situaciones. Estos que son los casos extremos, que son los casos, pero que son los que cobran notoriedad cuando Claro. hablamos de la cuestión, ¿cómo se resuelven? Como pareciera ser que no hay mecanismo para trabajar sobre esos casos puntuales. Tal cual. Mira, por suerte en Neuquén no tenemos tantos casos así como esos. Sí hay algunos que son crónicos. Yo me acuerdo cuando era chico también veía a una mujer caminar por la avenida pidiendo cigarrillo, iba al hospital, salía y bueno, en la cotidianidad se seguía de esa manera. Pero también en otras localidades hay situaciones crónicas que está como vos describís, como describe el vecino, que bueno, entra una guardia, se pone impulsivo, actúa la fuerza de seguridad por un lado, después bueno, si la ambulancia puede sostenerlo y actuar para bajar esa ansiedad o esa impulsividad que tiene, pero bueno, se va trabajando con los recursos que hay, Agustín. O sea, a veces hay espacio para poder internarlo, a veces no. Y se trabaja con los recursos que hay. Por eso yo digo, habría que rever la, las leyes, habría que rever espacios donde uno pueda Cuando vos decís también... hay que rever la ley, vos decís hay que revisar la ley de salud mental. Habría que rever la ley de salud mental, los criterios de internación, los criterios de externación, ver qué posibilidades se pueden armar en conjunto con, con una unión intersectorial, ¿no es cierto?, e interministerial para poder abordar personas que están padeciendo este tipo de patologías y ver cómo podemos reinsertarlo y darle una oportunidad, ¿no es cierto?, a que no deambule, como sucede en este caso en la calle, como que tenga un espacio, ¿no es cierto? Porque, Te puedo hacer una pregunta jodida, a ver, pero jodida, ¿eh? Eh, ¿Hay casos en donde la reinserción sea casi una utopía? O te lo doy vuelta si vos querés la pregunta. ¿Todos los casos de salud mental implican siempre la posibilidad de reinserción? todos tenemos que tener la misma posibilidad, Agustín. Después se evaluará, pero todos tenemos que tener la posibilidad
de poder reinsertarnos en la sociedad con una salud lo más cercano a la sanidad, ¿sí? Y para eso después hay que seguir un seguimiento, un acompañamiento terapéutico, pero un seguimiento en sí, pero un seguimiento verdadero, ¿no es cierto? Donde la persona no será un seguimiento de 1 mes y medio, 2 meses, de más de un año en seguimiento y acompañamiento. ¿Sigue siendo la salud mental la hermanita pobre de la salud pública?